Hola, buenos días. Continuando con el programa del seminario, quería invitar a Francisco Chávez para que pueda exponer su presentación Diagnóstico y Gestión de los Olores provenientes de las cámaras de mezcla y distribución de aguas servidas CAM4. Francisco es ingeniero y licenciado en Ciencia de los Recursos Naturales y Renovables y licenciado en Recursos Naturales y Renovables, ingeniero de proyecto en Aguas Andinas. Actualmente trabaja como ingeniero de proyectos, donde es el encargado del plan de control y gestión de olores en las plantas de tratamiento de la región metropolitana en cuanto a evaluación, resultados de distintos sistemas de monitoreo, diseño de ensayos para el control de olores, modelaciones de dispersión de gases y olores, determinación de aportes reales y simulación de escenarios de impacto y elaboración de informes al directorio. También es el encargado de la participación en estrategias de relación con comunidades aledañas, a grandes plantas de tratamiento de agua servida y en varias de ellas. Francisco, gracias. Ahí sí. Vale. Vamos a esperar la presentación. Ya. Bueno, como dijo Luis, mi nombre es Francisco Chávez. Yo les voy a presentar un diagnóstico y gestión de olores que hicimos para una cámara de mezcla y distribución de aguas servidas que se denomina CAM4. En el trabajo participé yo y Juan Antonio Garcés. El contenido de la presentación, una introducción al tema, la metodología usada, los resultados obtenidos y las conclusiones generales que se obtuvieron para la investigación. Como introducción, todos sabemos que el proceso de transporte y recolección de aguas servidas se generan olores por la descomposición de la materia orgánica y por el transcurso que tiene el agua servida en la red de alcantarillado. Estos olores pueden generar molestia a las comunidades o vecinos cercanos a estas instalaciones, lo cual puede generar una respuesta adversa a esta situación. Otro factor importante es la expansión urbana que ha tenido el Santiago, por así decirlo, o la región metropolitana, en los últimos 20 años, donde muchos de estos recintos o instalaciones se encontraban en sectores que antes no tenían vecinos cercanos y que con el transcurso del tiempo, los desarrollos inmobiliarios se han ido asentando o generando comunidades y poblaciones cercanas a estos lugares, generándonos un nuevo problema que es los reclamos de olores por parte de las comunidades. Esto se da en particular en la CAM4, que está ubicada en el sector de Maipú, hacia arriba, donde se puede ver la expansión urbana que ha tenido la ciudad. Entonces, este era un recinto que antes no tenía vecinos cercanos y en el último tiempo se ha ido acercando cada vez más la población. En la otra imagen se puede ver como al otro lado de la ruta 78 se están acercando las viviendas cada vez más a este recinto. La CAM4 es una cámara de mezcla donde confluye aproximadamente el 50% del agua servida del Gran Santiago y son distribuidas después a la planta Mapocho Trébal. Como pueden ver en las fotografías, tiene una serie de ventilaciones para liberar los gases al ambiente, tomas de aire y unos zócalos acá que también son para toma de aire y ventilación de la instalación. Entonces, todas estas fuentes emiten gases y olores al ambiente. El objetivo de la investigación fue determinar el impacto de los olores generados por la cámara de mezcla hacia la población cercana. La metodología de trabajo, primero fue en dos etapas. Primero, determinar el área de influencia de olor que tenía la CAM4 hacia su entorno. Y como segunda etapa, evaluar una medida de mitigación a nivel de diseño conceptual. O sea, se diseñó una medida de mitigación y se evaluó si era adecuada o no para este recinto. Lo primero que hicimos fue un monitoreo sensorial en terreno. Como se comentó en presentaciones del día de ayer, se adapta a la BDI 3940, donde un monitor recorrió unos puntos definidos en el sector sensible y monitorea sensorialmente cada uno de estos puntos. También hicimos una campaña de olfatometría para determinar la emisión de olor de esta fuente en el mes de enero, que hemos aprendido que en temas de olores, sobre todo en las redes, los meses más cálidos se genera mayor emisión de olores.
Y también hicimos una modelación de la dispersión de olor utilizando el modelo gaussiano ERMOT-View, que se ajusta bien para este tipo de análisis o escenario que íbamos a desarrollar. Utiliza la meteorología y la topografía local y lo evaluamos según los criterios de la Agencia Escocesa de Protección Ambiental a 1,5 unidades de olor y el 2% de ocurrencia de olor al percentil 98, considerando las 175 horas del año como impacto. La evaluación de la medida de mitigación consistió en tomar cada una de las tomas de aire, ventilaciones y zócalos, o sea, cada una de las fuentes de emisión, y conducirlas hacia un único emisor, que es una chimenea de 12 metros, ¿ya? Con una extracción forzada a un caudal de 6.000 metros cúbicos hora. Entonces, la medida de mitigación se espera evaluar la eficiencia de mitigación de olores de la CAM4 mediante una modelación de olor, o sea, comparando las dos plumas generadas por la extracción forzada y por la operación que actualmente tiene este recinto. Los resultados obtenidos, la campaña de monitoreo que se obtuvo en los diferentes puntos, muestra en verde el porcentaje del tiempo en que no hubo percepción de olor y en azul los porcentajes de tiempo en que sí hubo olor percibido a la CAM4. Entonces es posible apreciar que existen puntos y épocas del año donde sí hubo percepciones de olor, las cuales eran desde un 20% hacia abajo aproximadamente. También teníamos un punto en el mismo recinto, en las afueras del recinto, que este sí tenía mayores percepciones de olor por el hecho de estar en la misma inmediación del recinto. La pluma de dispersión obtenida, aquí está el porcentaje de 2% como límite de la pluma, se puede apreciar que abarca los sectores monitoreados. Entonces coincide la pluma de dispersión de olor con la percepción de olor en terreno. Y esta pluma alcanza una superficie de 86,9 hectáreas. Aquí lo que hicimos fue comparar las dos superficies generadas entre ambas plumas. Al evaluar la extracción forzada como medida de mitigación, vemos que la pluma se reduce considerablemente a una superficie de 2,3 hectáreas, eso es aproximadamente un 97% de la reducción de la superficie de impacto. Entonces, como conclusiones generales obtenidas en este estudio, el diagnóstico del aporte de olor de una fuente es de gran importancia para determinar el impacto que ésta posee en su entorno. O sea, si yo quiero realmente saber qué está pasando con una fuente, tengo que diagnosticarla, y como hemos visto también en otras presentaciones, no basta solamente con una modelación, sino que se requieren otras herramientas como monitoreo en terreno o gestión de reclamos para tener una visión general de lo que está pasando. Tanto el aporte de olor como las características de la fuente, eso quiere decir sus dimensiones, sus flujos, temperaturas, emisiones, son necesarias para la búsqueda y evaluación de medidas de mitigación. Yo necesito conocer bien cómo es mi fuente, qué características tiene, para buscar una medida adecuada para mitigar los olores. La evaluación del área de influencia que tendrá la medida de mitigación es relevante para determinar si esta medida es eficiente para la reducción de olores. O sea, no basta solamente con tener una medida de mitigación a nivel de diseño y que te indiquen, por ejemplo, cuál es el porcentaje de remoción, sino que es necesario hacer una evaluación en cómo mitiga su área de impacto o cuánto la reduce. Para el caso de estudio, la medida de mitigación mediante extracción forzada, que aún está en diseño conceptual, fue adecuada para la CAM4, como vimos en los resultados de modelación, obtuvo una reducción del 97,3%. Entonces, esto es relevante para las fuentes de emisión, donde se puede ver realmente la reducción que tiene esta medida antes de implementarla. Eso también hace que no se caiga en costos innecesarios o tener una medida exagerada para la situación que yo tengo. Muchas gracias. Si alguien tendrá preguntas.
por lo que entendí, la medida de mitigación es solamente extracción forzada, Sí, sin ningún tratamiento. sin ningún tratamiento. ¿Y cómo eso es suficiente? ¿No, Lo- no concentra el contaminante en un punto? Lo que pasa es que actualmente todas las ventilaciones que tiene no tienen extracción forzada. O sea, con la misma presión que viene en la red es liberado al ambiente. Con la extracción forzada, como se le está adicionando un caudal extra, un flujo extra, lo que buscamos es que, sumado a una chimenea de 12 metros, ese caudal haga que los gases se dispersen a una altura mayor en la atmósfera que la actual. Entonces aquí lo que se tiene con esta medida es esa concentración de olor, que es dispersarla aún más en la atmósfera. Hola, buenos días. Buenos días. Consulta, tú decías que reciben el 50% del agua servida de Santiago, Sí. ¿correcto? Pero esa cámara está para esa capacidad. ¿Qué pasa si la población va aumentando? Entonces, me imagino que eso va a aumentar el porcentaje. ¿Esa cámara es como tope 50% de las aguas servidas de Santiago? O sea, está diseñada para recibir el 50% y en la medida que la población va aumentando se van haciendo ampliaciones. O sea, Aguas Andinas tiene un plan en función de los aumentos poblacionales de cómo amplía las plantas de tratamiento. ¿Ya? Entonces, con el estado actual tiene capacidad para recibir el estado actual de la ciudad más un porcentaje a futuro. Y consulta, ¿todas esas aguas hervidas ustedes analizan esas composiciones? Porque puede también un poco variando, ¿o no? Sí, tiene análisis en la entrada de la planta Mapocho Trébal, que es donde se confluyen, o sea, se transportan todas las aguas que pasan por la CAM 4. Como control de proceso hay análisis de control de afluente y efluente. Entonces, la mitigación que son ustedes considerando esa composición, si se altera, ¿usted tendría que cambiar la mitigación? Es que la mitigación, o sea, tendría que alterarse mucho para cambiar la composición del pregunta. agua. ¿Ya? Entonces tendría que cambiar, por ejemplo, por hacerlo en sencillo, la dieta de toda la población de Santiago y que muchas empresas cambien sus descargas de riles. No sería algo como tan inmediato, por así decirlo, para que cambie totalmente la composición del agua servida. De hecho, el agua servida es bastante estable a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias. De nada. Hola Francisco. Hola. Consulta, en la modelación, ¿ese 2% a qué concentración corresponde? A 1,5 unidades de olor por metro cúbico. ¿Y la distancia inicial cuánto era? La distancia eran aproximadamente 1 kilómetro. ¿Y se redujo a...? O sea, lo vimos más que nada en distancia, en superficie. porcentaje? Era, si lo vemos, o sea, eran 86 hectáreas, se redujo a 2,3 hectáreas. Lo vimos más que nada como en reducción de superficie. Ahí. Hola Francisco, Hola. habla Valentina Ritter de Siriox. Te quería consultar cómo llegaron dentro del diseño conceptual a que los 12 metros de altura era lo mejor para la dilución del olor. Los 12 metros lo tuvimos de una experiencia previa en otra instalación, que es un centro de secado de lodos que está en Tiltil, que se llama El Rutal, y ahí hicimos una experiencia piloto también con un galpón para secado de lodos y una extracción forzada. Y ahí se diseñó 12 metros. Entonces se tomó como referencia esa altura que fue efectiva y eficaz para la reducción de olores. Se tomó como referencia y se empezó a jugar más que nada con diferentes caudales. Entonces, como en esa experiencia fue adecuada a los 12 metros, se tomó como referencia inmediata. Y después se ajustaron diferentes caudales hasta llegar al caudal que fue el más adecuado para la mitigación. Gracias. De nada. Hola Francisco. Hola, Carlos. Tengo dos preguntas. La primera, ¿habéis recibido más incidencias por olor desde que se ha tomado la medida o habéis
dejado de tener incidencias por olor. Esa es la primera. Y la segunda es, como habéis usado un modelo gaussiano, ¿habéis notado una mayor presencia de olor en épocas de calmas o vientos flojos? ¿O está funcionando perfectamente? O sea, el tema primero de los reclamos, tuvimos reclamos en el momento que hicimos esta evaluación. No hemos vuelto a tener reclamos, pero la medida aún no se implementa, todavía estaba en fase de ingeniería de detalle en su elaboración. Y en tema del modelo, efectivamente, con las calmas de viento sí se registraban mayores concentraciones de olor. So the question is the calms. How many calms did you have in your data set? No tengo ese porcentaje en este momento, no teníamos considerado para la presentación. Pero si no mal recuerdo, era como un porcentaje del alrededor de 10% de las calmas del año. Right, so what you will find, if you include the calms into the data set, you will find your concentrations will go up significantly, because what's happened with AirMod is it's skipped over the calms. It hasn't included them in the modeling. O sea, la experiencia que tuvimos en esta modelación, para los vientos calmos, aumentaba las concentraciones en los puntos más cercanos. Well, you should possibly try your model run with CalPuff and see what difference it gives you. ¿Me puede repetir qué? Sí, deberíamos incluirlo con más detalle. Yeah, Ujú. yeah. No sé si tenemos alguna última pregunta por ahí. ¿Alguien más que quiera? Bueno, muchas gracias, Francisco. De nada.